Listo. Bueno, sin más, vamos a dar inicio entonces. El tip práctico de este día jueves es aprendiendo, evaluando y reforzando uso de lecciones en Moodle. Lección es un componente o es un recurso que tiene el Moodle. Es un recurso bastante útil, bastante dinámico para ciertas actividades que podrían realizar con los estudiantes, ya sea incluso para que haya alguna tarea de pronto de autoconocimiento o incluso para evaluación dentro de clase. Sí están viendo mi pantalla, ¿no? Por si acaso. ¿Sí? Sí, sí está bien. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿y qué es una lección entonces? Como vamos a ver, es una presentación de una serie de contenido que podría ser muy interactivo, ya eso va a depender mucho de ustedes. De igual manera, la semana pasada les había comentado que para hacer un diseño más enriquecedor, sí es necesario, obviamente, que ustedes cuenten con personas en su institución que les apoye para hacer imágenes, incluso videos, o diseñar el contenido de tal manera que sea un poco más enriquecedor para los estudiantes. El editor de Moodle permite hacer muchas cosas a un profesor, permite hacer muchas cosas a una persona que no tiene mayor conocimiento de programación, pero sí hay ciertos contenidos, como por ejemplo incrustar un video de YouTube, que de pronto es mejor que lo sepa alguien o les ayude a alguien que sepa cómo manejarlo, que se vea el video en un tamaño adecuado, porque acuérdense que en este momento no estamos hablando de que los estudiantes ingresan por computadora nomás, también lo ingresan a través de celular. Entonces siempre hay que trabajar de tal manera que pueda ser percibido por diferentes dispositivos. Entonces, ¿qué es la lección? Les decía, es una presentación de una serie de contenido interactivo. Tal vez lo hayan reconocido si es que lo han usado mediante esta parte superior de la presentación. Es el icono que representa a una lección. Como pueden ver, son como una especie de diagramitas que se interconectan entre sí. ¿Por qué? Porque justamente la lección se compone de páginas de contenido y preguntas con varias posibles respuestas. Es un recurso que nos permite o que le permite al estudiante navegar e ir por diferentes escenarios, de tal manera que dependiendo de la respuesta o dependiendo de la decisión que tomen, les puede aparecer nuevo contenido o nuevas preguntas. La navegación, por lo tanto, no necesariamente es lineal, dependerá de la respuesta de los estudiantes. Ahí hay un pequeño como diagrama de flujo justamente que indica, ¿no?, que hay un contenido 1, una primera página, luego aparece una pregunta, dependiendo de la respuesta, si es incorrecta, podemos hacer que regrese la pregunta, es decir, se quede ahí mismo y hasta que no conteste correctamente no continúes, o incluso podemos hacer que regrese a la página de donde debió haber revisado el contenido para poder responder la pregunta. Si la respuesta es correcta, podemos avanzar y podemos avanzar, por ejemplo, hacia una página en la cual le damos mayor detalle de la respuesta o podemos avanzar ya a un nuevo contenido. Nuevamente, hay otro contenido, hay otra pregunta y así continuamente. Esto es el típico uso, incluso el uso que nosotros también lo hacemos muy comúnmente, que es tener una manera, sea lo que sea, una manera un poco lineal, ¿no? Porque tenemos un contenido, preguntas, regresa o continúa, pero incluso podríamos hacer, como vamos a ver en una diapositiva posterior, que el estudiante tome una decisión para, según eso, avanzar hacia un contenido o hacia otro contenido. ¿Qué componentes tiene una lección? Bueno, los componentes básicos de la lección son el contenido en sí, o sea, son páginas que van a tener un formato muy similar a una página web, es decir, donde va a haber texto, podemos incrustar imágenes, podemos tener videos, podemos tener incluso hasta un enlace hacia otra página en otro lado, y esto, la idea es que le demos información al estudiante. Y luego también tenemos las preguntas. Las preguntas son de diverso tipo que permite evaluar y guiar al estudiante. Por si acaso, lamentablemente la lección no permite tomar del banco de preguntas, ¿no? O sea, sería un éxito si pudiéramos tener de nuestro banco de preguntas que vimos la semana pasada y de ahí mismo tomar las preguntas. La lección no lo permite, o sea, tenemos que hacer preguntas propias para la lección. Entonces, lo que sí permitiría, pero eso ya es un tema que ahí sí es un poquito más técnico y lo deberíamos tratar de pronto con personas de su institución, es importar y exportar preguntas. Para esto, el banco de preguntas sí permite una exportación en ciertos formatos, y y las preguntas de la lección sí permite importar en esos formatos. Entonces, es un trabajo un poco ya manual que podríamos utilizarlo. Pero el ejemplo en este momento va a ser el hacer una pregunta dentro de la misma lección. También tenemos en lo que es la lección el clúster. El clúster es un conjunto de preguntas para que aparezcan de manera aleatoria. Entonces, yo puedo definir 5 preguntas
y defino dónde inicia el clúster, dónde termina el clúster de esas 5 preguntas, y lo que quiero es que aleatoriamente le aparezca a la persona después de que avanzó el contenido. Entonces, pues, con eso podríamos tener también unas preguntas diferentes para diferentes estudiantes y por ende también diferente retroalimentación para cada estudiante. No, Y también podemos, por favor, si le ponen en silencio los micrófonos. Y también tenemos otro componente que se llama ramificación, que básicamente es, nosotros podemos tener una página principal con diferentes enlaces para que dependiendo del tema que quiera, va a esa ramificación o va a la siguiente o va a la siguiente, es decir, como tener unos subcontenidos dentro del tema principal de la lección, ¿sí? Esto nos permitiría, por ejemplo, que el estudiante nuevamente tome decisiones. Vamos a ver para qué usar las lecciones. Les decía al inicio, puede ser para un aprendizaje autodirigido, es decir, les damos contenido al estudiante que lo debe leer y con preguntas que luego les va a aparecer para reforzar lo que han leído. Aquí podemos tener la lección como cualquier otro recurso de Moodle para que tenga una calificación, para que tenga una acumulación de calificaciones, para que escoja la nota más alta, para que no sea calificado. O sea, tenemos diferentes opciones que le podemos dar para que pueda responder una o más veces una misma pregunta, de tal manera que el estudiante, en este caso, vaya revisando el contenido, va a la pregunta, si se equivocó, le podemos hacer que regrese al contenido donde estaba la información de esa pregunta, y luego si es que ya nuevamente avanza y contesta correctamente, puede continuar a la siguiente página o al siguiente contenido. Es el típico uso que se le da a las lecciones. Sin embargo, también otra forma podría ser permitir diferentes estilos de aprendizaje. Ustedes saben muy bien que hay personas visuales, hay kinestésicas, hay personas que son más auditivas. Entonces, tranquilamente podemos también tener una primera página con un resumen de pronto y donde decimos ir a la lectura o ir al video o ir al podcast. Obviamente del mismo contenido. De tal manera que las personas que de pronto son más auditivas, les gusta más que alguien les hable, puedan ir y revisar. Tami Granda me pregunta si se cortó. No sé si todos me escuchan. Sí, se escucha. Sí, ok. Claro. Sí, sí, le escuchamos. Ya, muchas gracias. Tami, por favor, revise su conexión. Ok. Entonces, la idea justamente de esto, imagínense la riqueza de eso, hacer que el estudiante escoja. Yo soy más visual, ok, voy al video entonces. O yo soy más de leer, entonces yo voy a leer a la lectura que está a continuación en otro contenido. De esa manera vamos a permitir que el estudiante escoja la mejor herramienta para su aprendizaje. También dice simulación de escenarios y toma de decisiones. Nuevamente, de pronto tenemos un contenido, ¿no es cierto? De pronto una literatura donde el personaje debe tomar una decisión y luego tenemos los enlaces indicando qué pasaría si el personaje continúa por la izquierda, qué pasaría si el personaje continúa con la derecha, qué pasa si el personaje se arrepiente y se regresa. Dando clic en ese diferente enlace va a un diferente escenario o una diferente ramificación, que se acuerdan que antes les dije que hay un componente de ramificación. Eso, de igual manera, damos una riqueza al estudiante para que vayan aportando y tomando decisiones. Obviamente, dependiendo de la ramificación que escojan, habrá preguntas, habrá evaluación, y con eso podemos incluso determinar por qué camino se fue cada estudiante. Una ficción interactiva, donde escojan el final. Entonces hay un pequeño cuento, contenido 1, contenido 2, contenido 3, y al final le damos la opción, muy similar a la anterior, de escoger el final de esta narrativa que está en el contenido. Y por último, también nos dice guías de revisión diferenciada. Por ejemplo, distintos conjuntos de preguntas de repaso, dependiendo de lo que inicialmente haya contestado. Ahí, de pronto, con esta sería una opción para cuando anteriormente me preguntaban preguntas anidadas. De pronto, por aquí con las lecciones podríamos tener preguntas donde escogí una respuesta y dependiendo de esa respuesta le aparecen nuevas preguntas, ¿sí? Entonces, tendríamos una opción para evaluar al estudiante basado en las decisiones previas que haya tomado. Hay muchas más opciones que ustedes se podrían imaginar y como les digo, yo los invito a que ustedes utilicen estas herramientas y obviamente lo que vamos a ver hoy día ya de una manera práctica en el taller es cómo se crea la lección, cómo se la configura, cómo le puedo agregar contenido, cómo le puedo agregar preguntas, cómo puedo hacer que salga preguntas al azar, que es lo máximo que nos podría estar alcanzando en el tiempo. Pero ustedes deben siempre con esto ir a su aula luego y practicarlo, ¿no? Este es el típico
escenario de navegación de una lección, ¿sí? Tenemos en una primera página de inicio, donde damos una bienvenida, podemos poner los objetivos. En esta página de inicio incluso hay diferentes ramificaciones que podría escoger la persona que está siguiendo, ¿sí? Dependiendo de la ramificación que escoja, va a una página 2. Esta página 2 podría ser ya una página de preguntas, donde si responde correctamente, las líneas azules es cuando va correcto. Si responde correctamente, va a una página 4. Si no responde correctamente, o sea, cualquiera de las otras opciones, podríamos hacer que regrese, como les decía, a la misma página, es decir, se les presente de nuevo la pregunta, o podemos hacer que continúe a la anterior. Ahora, también podemos hacer que aunque conteste incorrecto, vaya a una página de retroalimentación y luego continúe, es decir, una página intermedia entre la 2 y la 4. Es decir, no nos interesa de pronto, porque solo le estamos evaluando, contestó incorrecto, ok, contestó incorrecto, voy retroalimento indicándole cuál es lo correcto y continúa. No le permite una nueva toma de la pregunta porque esa sería la calificación que sacó. De igual manera, si es que en la página 1 se fue por el otro camino, va a una página 3, donde de igual manera puede haber preguntas. Esa página 3 de pronto ya le lleva al final o regresa en el escenario inicial si es que contestó de manera incorrecta. Es más, podríamos tener escenarios incluso donde hay una opción completamente, o sea, una opción correcta como tal, una opción intermedia, es decir, que es una respuesta parcial y por ende le decimos, ok, podemos continuar, o cuando sí es completamente incorrecta la respuesta, le hacemos que regrese a la página donde debe leer el contenido, ¿sí? Hasta aquí, por favor, ¿alguna pregunta? Yo sé que es la parte teórica y lo vamos a ver la parte práctica. Ok. Voy a compartir entonces el aula virtual. Sí están viendo el aula virtual en este momento, ¿no? Sí. Sí, se visualiza. Ok, perfecto. Voy a ir entonces a lo que es las lecciones. Yo en este momento les voy a indicar desde cero cómo crear una lección, cómo ir agregando una página de contenido, cómo ir agregando el salto que tienen las páginas de contenido dependiendo a dónde quiero que vaya esa página. Las preguntas, luego te vamos a hacer un clúster de preguntas y luego les voy a mostrar una lección ya diseñada completamente, obviamente porque en este momento no tenemos la opción de estar diseñando, una lección completamente diseñada con páginas, con preguntas, con todo. Y finalmente vamos a ir a otra aula que tengo donde tenemos una lección ya respondida por estudiantes para ver los informes que nos puede lanzar esta lección para saber incluso cómo respondió el estudiante. Es más, ahí podemos ver si es que hay alguna pregunta que la mayor parte de estudiantes contestó mal y por ende de pronto es una pregunta que está muy mal planteada. Y con eso, de igual manera, tomar en cuenta para luego eliminarla. Entonces, como ya lo hemos visto anteriormente, estamos en el aula virtual. Nosotros, si es que estamos como profesores, vamos a tener completo derecho en el aula a crear y mover o eliminar objetos. Hay que tener cuidado con eso. Y en el botón de administración vamos a poner activar edición. En activar edición, en el bloque que estemos trabajando, nos va a aparecer entonces la opción de añadir alguna actividad o un recurso. Damos clic en y buscamos nuestra lección. Aquí tenemos el recurso lección. Como les dije, es un icono que asemeja unos bloques que están con un flujo. Le ponemos agregar. Y nosotros podemos obviamente darle un nombre, ¿no? Lección. Bueno, nosotros tenemos la costumbre de ponerle como lección mismo antes. Lección, historia de la computación, por ejemplo, ¿ya? Podemos poner una descripción si lo queremos. Y aquí vienen algunas diferencias con otros recursos que vamos a ir analizándolas, ¿no? Tenemos la parte de la apariencia. La apariencia nos va a permitir que el estudiante tenga una barra de progreso en el caso de que queramos que vaya viendo cuánto ha avanzado de su lección. Esto nos permitirá, si es una lección bastante extensa, que el estudiante se dé cuenta si no ha terminado con dicha lección. Entonces le va a aparecer que va en un 40%, 50% o si ya llegó al 100% de la lección. Esto de pronto sería muy útil
en una lección que tiene una secuencia. Si estamos hablando de los otros escenarios que planteamos de posibles usos, la parte de decisiones, la parte de roles, puede ser que la barra de progreso no sea muy útil porque puede ser que el estudiante al escoger un escenario terminó su lección por ese lado y por ende no completó todo el contenido. Entonces eso ya va a depender nuevamente del uso que estemos le dando, ¿no? También tenemos mostrar menú. Otra vez, muy interesante si es que lo que tenemos es un tipo libro, ¿sí? Eso es otro de los usos que les podemos dar nosotros. Es un tipo libro donde tenemos entonces el contenido con sus diferentes páginas que va avanzando, vamos evaluando sobre ese contenido y así hasta llegar al final. Entonces también podemos mostrar un menú donde van a aparecer la primera página. Por favor, si le pone el micrófono en silencio. Ya le puse. Ok, bueno, entonces, esa es otra opción también que tenemos en la parte de apariencia, ¿sí? Nos demos cuenta de algunas cosas, no. Calificación mínima para mostrar el menú. ¿Qué tal si lo que queremos es que vaya avanzando, pero no queremos que se salte? ¿Sí? El menú va a permitir que el estudiante de pronto, como cualquier libro, ¿no? El menú va a ser como una especie de índice. Van a estar los contenidos y el estudiante podría irse a la página 5, a la página 20, etcétera. Entonces, podríamos ponerle de tal manera que el menú no aparezca hasta cuando ya ha avanzado algo y no permitamos que se salten los contenidos. Por favor, si le ponen en silencio. Ok. ¿Sí? Hay otra opción que es el pase de diapositivas. El pase de diapositivas va a permitir que la presentación de este contenido avance al siguiente basado en un tiempo, ¿sí? Entonces, es interesante esto porque de igual manera, si lo que tenemos es un contenido un poco estático, de pronto, antes, este recurso permitía incluso importar un PowerPoint. O sea, tú cogías un PowerPoint que tenías hecho, lo importabas y cada página del PowerPoint se convertía en un contenido de la lección. Esto lo eliminaron en algunas versiones anteriores ya desde Moodle, pero por ejemplo, esa es la opción que todavía mantiene de lo que hayas construido, manejarlo como que fuera diapositivas de un PowerPoint y hacer que vaya pasando, ¿no? El número máximo de respuestas, es decir, a una misma pregunta, ¿cuántas veces le vamos a permitir que el estudiante pueda responderla? Nuevamente, va a depender mucho del uso que le demos a la lección, es decir, si queremos que sea algo de evaluativo o si lo que queremos es que sea algo formativo, ¿no? Entonces, lo podemos utilizar de esa manera. Mostrar retroalimentación por defecto. Nosotros en cada pregunta vamos a poder poner una retroalimentación y de acuerdo a eso, de igual manera, se va a poder trabajar. Y aquí tenemos también qué pasa si es que esta lección queremos que una vez terminada la lección pase a otro recurso. Entonces podemos poner que al momento de dar la lección se pase a otro recurso. Disponibilidad, esto es similar en todos los recursos, así que no me voy a detener ahí, es poner cuándo inicia, cuándo termina. Lo único que sí es diferente o muy similar, es diferente a la mayoría de recursos, pero es similar, por ejemplo, un cuestionario, es que le podemos dar tiempo para terminar la lección. De pronto es como les dije, un tema un poco lineal y queremos que en 1 hora ellos terminen de leerlo, ¿sí? Entonces le podemos dar un tiempo de tal manera que dé clic, una vez que empiece le aparezca el reloj. Aquí nos tenemos las diferentes opciones. Le podemos dar una contraseña como teníamos en el cuestionario, ¿sí? Control del flujo, eso también es algo propio de la lección. Si permitimos o no permitimos que revise el estudiante, una vez que terminó, que contestó y respondió, él también puede revisar su informe para ver cómo le fue, qué tal están, cuáles fueron sus preguntas bien respondidas, cuáles fueron sus preguntas mal respondidas, etcétera, ¿no? Número máximo de intentos de la lección, ¿cuántas veces puede coger y leer? ¿Cuántas páginas a la vez se pueden mostrar? Por defecto es una, porque la idea es que es un contenido interactivo. La calificación es similar a los demás recursos que hemos ya visto, es decir, se le pone una puntuación o basado en rúbrica, en qué categorías van, si es que tiene una calificación mínima para considerarlo como aprobado la lección, ¿sí? Esto sí es nuevo también aquí, sí, que la lección es de práctica, es decir, es una lección que no necesita calificación, le podemos poner aquí, es decir, solamente va a ser para que el estudiante refuerce su conocimiento. Si le permitimos volver a tomar la lección, ya puede ser que la tome de nuevo, nuevamente se califica y nuevamente va a tener la calificación. Obviamente, si esto le pongo sí, se me activa, ¿qué va a pasar con la calificación de varios intentos? ¿Utilizar un promedio o utilizar el máximo?
Otra vez, esto va a depender mucho de cuál sea el objetivo que queramos con este recurso. Los ajustes comunes, muy similares, si es que queremos ya que sea visible o no queremos que sea visible. La parte de grupos y agrupamientos, que lo vimos la semana pasada. Restricciones de acceso, cuando queremos que se pueda visualizar. Finalización de actividad, esto sí es propio de la lección, ¿no? Si el estudiante puede marcar manualmente la actividad como completada, es decir, yo ya le doy que la he terminado, si la puede volver a ver una vez que finalizado, si es que requiere la calificación, obligatorio llegar al final, si es que no llega al final, simplemente no se la considerará como terminada. Es un punto también a considerar. Vamos a ver el informe que luego vota, como les dije, en un aula mía, y vamos a ver que hay estudiantes que empezaron la lección y no la terminaron. Con empezar la lección puede ser que llegó a un puntaje, por decir algo, de 6 sobre 10, porque ya contestó las primeras preguntas, pero nunca llegó al final. Yo puedo permitir entonces, ok, que ese puntaje de 6 se pase al calificador, o sea, sea parte de las calificaciones del estudiante. Como también puedo bloquear y dejar que, si es que no terminó la lección, entonces realmente esa nota no se la considera, ¿sí? Entonces es un tema también bastante importante para eso. El tiempo invertido para realizar esta actividad, o sea, una cosa es que nosotros le dejamos que en 1 hora debe terminarlo, pero también podemos decir que si es que tenemos varios intentos, esto debería hacerse máximo en unos 2 días, 3 días, etcétera, ¿no? Ok, voy a ponerle entonces guardar cambios y mostrar para empezar a diseñarlo. Ahorita está solamente armada, como decir, la carcasa. He creado la lección, pero no tiene ningún contenido. O sea, en este momento es solamente la portada del libro, pongámosle así. Una vez que ustedes crean, si ustedes le dan doble clic en la lección al momento de que está en el aula, como profesores les va a aparecer este formato, ¿sí? Les va a aparecer esta pantalla. O como yo lo hice, le puse guardar y mostrar y me apareció esta pantalla. Yo aquí entonces tengo, ¿qué voy a hacer? Importar preguntas, lo que yo les dije, ¿no? Yo puedo importar preguntas. No podemos coger del banco de preguntas, pero podemos importar. Entonces de pronto tenemos nuestro banco, lo exportamos de ahí, las preguntas, y las importamos acá. Esa parte, como les dije, ya ahí sí necesitaríamos un poquito de ayuda para entender el formato de exportación y de importación. Ahora, si de pronto entender el formato es lo de menos, podríamos tener una categoría de las preguntas que simplemente la exportamos en un formato válido por la plataforma de Moodle y acá lo volvemos a importar, ¿sí? Eso sería una opción para tener varias preguntas. Ok, lo primero que vamos a hacer es añadir una página de contenido. Entonces, la página de contenido podríamos llamarle bienvenida. Aquí le podemos poner un título, historia de la computación. Quiero que esto esté en negrillas, que tenga un formato de encabezado 1. Voy a expandir la barrita, le doy otro color. Y luego ponemos aquí, bienvenidos al primer módulo. No me quiero demorar mucho en esto porque esto ya es simplemente escribir y hacer. ¿Sí? Me voy a, solamente para estar acordes a lo que debería ser, le quito la negrilla y el color debería ser un color normal. Ya. Podemos insertar una imagen, ¿no es cierto? Para hacerle más... archivos recientes. O subir un archivo. Vamos a subir un archivo mejor. Por ejemplo, esta imagen. Primera imagen. Apariencia. Pongámosle más de 400 por 500 para que no esté muy grande. Insertar. Y aún así está muy grande. Ok. Aquí viene la siguiente parte del contenido, de la página de contenido, lo que se conoce como el salto. Es decir, ¿a dónde quiero que vaya la siguiente parte, la siguiente página? Una vez que leyó esta página, una vez que vio la bienvenida, vio los objetivos, etcétera, el estudiante, por ejemplo, va a ir a la siguiente página. Yo puedo ponerle aquí siguiente, avanzar, lo que ustedes quieran, y en saltar le digo a la página siguiente. Aquí hay un tema muy interesante también. Estos saltos que vamos a tener en las páginas de la lección pueden ser saltos relativos o saltos absolutos. Relativo significa página siguiente. No sé cuál será la página siguiente, así que va a depender de cuál sea. Página anterior,
fin de la lección, hasta el último, o también podemos ponerle directamente a una página ya creada. Entonces, en las preguntas justamente va a pasar eso. En las preguntas, como ya vamos a ver, yo le puedo decir, ok, si tu respuesta es incorrecta, yo quiero que leas de nuevo el contenido. Entonces le digo, vaya de nuevo a la página de bienvenida, o a la página donde está el contenido que quiero que lea. Ahí estoy utilizando una referencia absoluta. Pero en cambio, si es que contesta correcto, quiero que continúe la lección, que no sé si es que será una pregunta más o será otro contenido, entonces le pongo que si es que es correcto, vaya a la página siguiente. En este momento, como es la primera página, le voy a poner que vaya a la página siguiente. Miren, lo que yo les decía, ¿qué tal si es que tenemos la primera página y lo que queremos más bien que él tome una decisión? Está aquí y le digo, ok, ¿quieres ver texto? ¿Quieres leer el texto? Le pongo que vaya a la página de texto. Contenido 2, quiero que veas el video y le pongo a la página de video. Contenido 3, quiero que oigas un podcast, vas a la página donde está el podcast incrustado. Sí, en este caso nos vamos a quedar solamente con la página 1. Y aquí les va a aparecer la página, vamos a ir armando el contenido. Está la página de bienvenida, es un tipo de página contenido y el salto es a la página siguiente. Esta es la forma como vamos a ir visualizando lo que vamos a ir construyendo. Yo lo quiero previsualizar para que veamos cómo está hasta el momento. Esto sería lo que el estudiante ve. Bienvenida, historia de la computación, bienvenidos al primer módulo y el botón siguiente. ¿Sí? Regreso a la edición. Voy a hacer que la siguiente sea una pregunta. O sea, aquí pongo añadir, puedo poner el clúster que les decía, o un final de ramificación si tuviéramos varias páginas, o a este momento una página de pregunta. Añado la página de pregunta, y aquí tenemos el tipo de pregunta. Puede ser de opción múltiple, emparejamiento, ensayo, si queremos que escriba algo, numérica, respuesta corta, o verdadero y falso. En este momento, ya vimos cuestionarios y banco de preguntas. Son muy similares las preguntas, entonces ustedes ya tienen una idea de cómo construir este tipo de preguntas. Así que voy a ir por la más sencilla en este momento. Vamos a ir a una pregunta de verdadero y falso. Añadir la página de pregunta. Y la pregunta se va a llamar capital del Ecuador. El contenido de la pregunta será entonces indique o no. A ver, la capital del Ecuador es Guayaquil. ¿Falso o verdadero? No sé por qué Guayaquil me sale que está mal escrito. Bueno. Respuesta. Aquí dice comentario y la respuesta si es que es correcto. Entonces, ¿la respuesta qué sería? Yo le puedo poner aquí mismo. Falso. La capital, o falso nada más, falso. Y en el comentario le pongo. La capital del Ecuador es Quito. Por favor, repasa nuevamente el contenido. Como la respuesta que él contestó, la respuesta correcta es falso. Ah, perdón. A ver, está bien. La respuesta del Ecuador, la capital del Ecuador es Quito. La reintervención continúa con tu aprendizaje. Ya. Claro, porque contestó correcto. Lo correcto es falso en este caso. Entonces le digo que vaya a la página siguiente y va a tener un punto. Pero si contestó erróneamente, es decir, él puso verdadero, ¿no es cierto? Entonces aquí le pongo, puso verdadero, y el comentario sería, no, la capital de Ecuador es Guayaquil. Aquí sí lo que estaba poniendo antes. Por favor, repasa nuevamente el contenido o el material de apoyo. Ya. Y le digo entonces que vaya a la página bienvenida que le llamamos. Aquí ya sería una referencia absoluta, porque como se equivocó, yo quiero que vaya de nuevo a la página donde debió haber leído eso. ¿Sí? Disculpe Sería una pregunta. no. Disculpe una pregunta. Claro. Ahí donde tú pones el contenido, bájale un poco en la parte errónea,
el contenido que ponemos nosotros, este contenido ponemos nosotros, ¿verdad? Sí, el comentario. El comentario, sí. Yo Sí, no debería ser ahí, no, la capital del Ecuador es Quito. perdón, gracias. Ah, ya, estaba confundiendo yo. Muchas gracias. Ok. Ok, listo. Entonces, y obviamente la respuesta incorrecta es 0. Guardamos la página y tenemos entonces hasta el momento armado de esta manera, ¿no es cierto? Vamos a previsualizarlo. Una pregunta, por favor. Claro. Pero en el caso que nosotros ponemos en el comentario, estoy dándole ya la respuesta. Por lo tanto, o sea, ¿de qué sirve que vuelva a revisar el contenido? Si yo ya No, estoy obvio, dando- es un ejemplo nada más. En este caso, por decir algo, pongamos que es una respuesta de química y le decimos, no, ese compuesto es tal cosa. Revisa nuevamente cómo se debería haber llegado a la respuesta. Entonces, revisa el contenido. En este momento, como es algo tan sencillo, obvio que ya estoy poniendo ahí mismo la retroalimentación y ya no sería necesario que regrese. Pero hablemos de preguntas más complejas, donde la respuesta necesita un desarrollo, de pronto solo le estamos diciendo, no, hay un error. Tu respuesta debe haber sido esto. Revisa nuevamente el contenido para que puedas llegar a la solución. No sé si lo hago entender. ¿Sí? Pero una pregunta, y en caso de que el estudiante regrese al contenido, responda correctamente, ¿la evaluación le da el punto que corresponde a la pregunta o se mantiene No, con el ahí tiempo? depende justamente de las configuraciones que vimos. Si su intento era uno solo, es la primera vez que respondió. Si su intento es más de uno, ahí va a depender de si ponen que la mayor calificación o el promedio de las calificaciones. ¿Sí? Entonces, Ya. si él ya tuvo la lección y ya pasó la pregunta y ya contestó y pusieron que era un solo intento, solo se va a quedar con la respuesta primera. O sea, ya sacó 0, sacó 0. El resto es para que él se retroalimente y revise nuevamente ya que contestó equivocadamente. ¿Ok? Ok, entonces vamos aquí. Estamos visualizando de nuevo. En teoría, aquí está el contenido que él debió haber aprendido. Pongo siguiente y me aparece entonces la pregunta. La capital de Ecuador es Guayaquil. ¿Falso o verdadero? Voy a poner primero el verdadero para que me regrese, ¿no? Enviar. Me sale la capital de Ecuador es Guayaquil. Falso, perdón. Su respuesta verdadero. Comentario, no. La capital de Ecuador es Quito. Por favor, repasa nuevamente el material de apoyo. Pone continuar y le regresa a la página donde él debería leer y aprender ya que se equivocó. Nuevamente, ya leyó, siguiente, ahora sí contesto, la capital de Ecuador es Guayaquil, falso o verdadero, falso. Pongo enviar, entonces aquí comentario escrito, continúa con tu aprendizaje. Si hubiera una siguiente página, si iría a la siguiente página, en este caso vamos a terminar la lección. Enhorabuena, llegado al final de la lección y listo. Esta sería una forma de indicarle justamente este momento cómo estamos navegando. ¿Se dan cuenta? Si es que hiciéramos el cuadrito que teníamos en la presentación, tenemos el cuadrado de la primera página, continúa y va al cuadrado de la pregunta. Si la pregunta es verdadera, es correcta, continúa a un tercer cuadrado. Si la pregunta es falsa, regresa al primer cuadrado. Entonces, si se dan cuenta cómo estamos justamente formando una navegación y una interacción durante en este recurso. Veo en los comentarios que... Sí, es Quito la capital, disculpen. Ok. Vamos a añadir una siguiente página de contenido. Sencilla nuevamente, o sea, no me interesa a este momento el diseño de los contenidos como tal. Añadimos una nueva página de contenido. Entonces aquí pongámosle el hardware, ya que estamos hablando de computación en el contenido, aunque las preguntas se vayan por otro lado. El hardware. Ay, qué es hardware. Ya. Entonces aquí el hardware. Y en este capítulo aprenderemos sobre las partes del computador. Ok. Aquí le pongo igual manera. Le hago más grande. Solamente para visualizarle. Ya. Aquí podría yo añadir un video, podría añadir otras imágenes, etcétera, pero hasta ahí vamos. Descripción. ¿Qué pasa? Contenido. Yo quiero que avance de igual manera, o sea, en este caso, como es un contenido, no me interesa que retroceda en nada por el estilo, aunque lo podría hacer. Solamente para que lo tengamos claro, ¿qué nomás podemos hacer? Voy a ponerle un botón regresar, ¿no? Y el botón regresar de pronto le lleva a la página anterior. Y acá un botón siguiente
o para ser coherentes, siguiente y anterior sería más bien. Y va a la página siguiente. Guardo la página, la puedo visualizar nuevamente y tenemos entonces el contenido que obviamente puede ser mucho más extenso. Esto puede ser mucho más extenso, ¿no? Una página bastante grandecita, con video, con contenido, con contenido de pronto que nos demuestre lo que estamos queriendo, el aprendizaje. Y miren los botones, anterior y siguiente. Nuevamente, podemos añadir cualquier tipo de contenido aquí, ¿no? Cualquier tipo de decisión que pueda tomar el estudiante, si quiere irse a otro contenido, si quiere saltarse porque ya conoce, etc. Regresemos a la edición. Nuevamente, en este momento voy a generar dos preguntas rápidas, no quiero que sean complicadas, para enseñarles en cambio la parte del clúster. Lo del clúster es lo de poder hacer que la siguiente pregunta sea una aleatoria. Entonces voy a añadir dos preguntas rápidas, añadir el clúster primero. El clúster no es más que una página, o podríamos llamarla así, tiene un formato de página, lo que es lecciones siempre va a tener formato de páginas, pero el clúster realmente viene a ser una división, es decir, aquí empieza el clúster. Entonces, agrego la pregunta, y la pregunta, otra vez le voy a poner una de verdadero y falso, rápidamente. Capital de Perú, y la capital de Perú es Lima. Respuesta correcta, verdadero. Ahorita no le voy a dar retroalimentación. Va a la página siguiente, es correcto. La respuesta de acá, falso. Y le voy a decir entonces que se regrese a donde está el hardware, que es la guardar página. Y otra pregunta, añadir una página de pregunta, verdadero y falso. Capital de Chile. La capital de Chile es Santiago. Respuesta verdadero. Va a la página siguiente. Respuesta falso. Regresa a la página donde dice el hardware. Guardar página. Ok. Y debo poner que termine el clúster. Final de clúster. A ver. Ahora, lo que sí me falta aquí es ponerle entonces en el contenido. Debo cambiar. Y voy a poner que el siguiente, que estaba aquí, va a una página aleatoria dentro del clúster. Guardar página. Y de igual manera el clúster tiene que estar configurado, que lo que me muestre es una pregunta aleatoria. Entonces ahí estoy configurando para que salga de estas preguntas que están aquí, le salga aleatorio al estudiante una de esas preguntas, no las dos. ¿Sí? Vamos a visualizar nuevamente. Vamos a ir desde el inicio. Entonces el estudiante va a ver la primera página, pone siguiente, responde aquí que la capital del Ecuador de Guayaquil es falso, siguiente. Entonces ya le da el comentario, le dice sí, la capital del Ecuador es Quito, continúa con tu aprendizaje, continuar. El hardware, el contenido, siguiente. Y le sale una pregunta, ¿la capital de Perú es Lima, falso o verdadero? Si pongo verdadero, pongo enviar. Aquí pasó algo. Perdón. Me faltó poner que en la pregunta se vería el final. La pregunta, una vez que contestó, respuesta correcta, ¿dónde está? Es al final de la lección. Fin de la lección. Ahí sí, guardar. Y la de Chile, de igual manera, una vez que salió el comentario correcto, es fin de la lección. Guardar. Sí, hay que tener cuidado con esa parte. Hardware nuevamente desde aquí para no continuar todo. Voy al siguiente. La capital de Perú es Lima, verdadero. Enviar. Y hemos terminado. ¿Sí? Entonces, la idea del clúster es, en este caso, permitir que le salga al estudiante al azar una de las preguntas, que podría ser la de Perú o la de Chile.
Esto obviamente es una manera bastante sencilla en cuanto a realizar preguntas, a realizar una lección. Yo les quiero mostrar una lección ya con un diseño mucho más elaborado, con las preguntas a continuación, con toda la retroalimentación, etc. A ver, dice, siempre y cada pregunta... No. Por ejemplo, la pregunta que está aquí, voy a nuevamente edición. Mira, aquí me sale la navegación que hay. Aquí en la parte que dice saltos. Aquí hay una pregunta de verdadero y falso, la de capital, y entonces dice, si es que contesta correctamente, pasa a la página siguiente, ¿no? Al final de la lección. Y si se contesta mal, pasa a bienvenida. En este caso, como estas eran las dos últimas preguntas y ya terminaba la lección, yo le puse que vaya al fin de la lección. Aquí yo podría haber puesto, entonces, supongamos que tenemos otro contenido después del fin del clúster. Contestó bien, entonces va a la página que esté acá, ¿sí? Si contestó mal, regresa al hardware. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo le tomó hacer la lección que nos va a mostrar? Ya. Eso va a depender nuevamente del diseño y de lo elaborado que estén haciendo. Realmente este sí es un recurso que necesita planificación. O sea, porque si se dan cuenta, yo ahorita añadí por añadir cosas, no se me ocurría lo mismo que hardware, lo mismo que el contenido. Esto hay que tener una planificación para indicar qué contenido queremos mostrar, qué preguntas van a ser lo suficientemente robustas o para que el estudiante se evalúe o regrese a leer lo que tenía que aprender o pueda continuar. Se puede poner solo página siguiente y no volver. Claro, acuérdense, la primera página está en eso, solo tiene página siguiente. Entonces yo solo quiero que vaya siguiente, 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 no hay problema. En lo que es la pregunta, si es que contestó erróneo, se va a quedar ahí. O sea, o incluso le podemos poner, aunque conteste erróneo, que continúe la siguiente y le salga solamente la retroalimentación. ¿Sí? Ok. Vamos a ver entonces la otra lección que les comentaba. Aquí tengo una lección que dice el hardware y el software. Y esta la voy a editar primero para que la veamos. Esta tiene algunos contenidos y algunas preguntas. ¿Sí? Tenemos aquí una introducción, que es un contenido. Luego va a la página siguiente, que es el hardware. Miren, aquí tenemos solamente anterior o siguiente. Se puede regresar o puedo continuar. Tenemos otra de contenidos que dice componentes internos. Página anterior o página siguiente es la navegación. Luego aparece una primera pregunta de verdadero o falso. ¿Sí? Aquí no le permite que retrocedan, vean. Ya conteste verdadero o ya conteste falso, continúa. Es decir, en este momento solo le estoy evaluando. No le voy a dar retroalimentación, o mejor dicho, no le voy a permitir que él vuelva a regresar a leer para contestar a contestar bien la pregunta. Entonces, este momento, lo que él contestó, continúa. Luego tenemos otra vez contenido, que tiene otra vez página anterior, página siguiente. Una pregunta de opción múltiple. Exacto. Muy bien, es como un flujograma. Sí, justamente, no sé si estuvo en la primera parte cuando presenté la diapositiva, el gráfico que les mostré era un flujograma, donde estaba el contenido, la decisión, y de la decisión pasaba o regresaba o continuaba. Ustedes pueden decidir qué debe ser al momento de que conteste falso, al momento de que conteste erróneo, si continúa mismo o no, como está aquí en este caso. Pregunta 2. Toda la respuesta que él escoja va a la página siguiente, es decir, no le estoy dando opción de retroalimentación en esta lección. Otra vez contenido, más preguntas, en este caso vienen 1, 2, 3 preguntas distintas. Otra vez contenido, más preguntas, contenido y más preguntas. Ya la navegación yo creo que está clara. Vamos a revisarla y vamos a ver si sabemos qué es el hardware y qué es el software. Ok, la introducción, lo típico que debería hacerse en un recurso educativo, ¿no? Tenemos una pequeña introducción, los objetivos de aprendizaje que se esperan de esta lección y qué es lo que vamos a abarcar. ¿Cómo se va a evaluar? Pues aquí nos dice claramente, la lección esta unidad será evaluada sobre 10 puntos, es parte de su calificación del primer parcial, o progreso 1 que le llamamos en la otra. Siguiente, conceptos del hardware. Tenemos aquí, como les dije, esto ya va a depender mucho de... A ver, ¿en qué parte de la configuración del clúster se puede importar las preguntas de un archivo? Al momento de la edición, donde estaban todas las páginas, hay una opción que dice importar preguntas. Ahí es donde se puede importar las preguntas y luego tú las ordenas en donde quieres. Porque ya lo vamos a ver nuevamente en la edición, que lo que me aparecía ahí, la bienvenida y todo, yo lo puedo mover. Entonces, ahí te van a aparecer las preguntas y tú las vas moviendo a donde tú quieras y obviamente también puedes generar varios clústeres y dentro de esos clústeres vas metiendo las preguntas. ¿Ok? Tenemos aquí contenido ya un poquito más rico, con color de fondo, imágenes, enlaces incluso a otro lado, un video incrustado de YouTube, ¿sí? Que el estudiante puede revisar. Y tengo mis dos saltos, o regreso o continúo.
Componentes internos, nuevamente, imágenes, videos que están incrustados para que el estudiante los revise, para que lea, anterior o siguiente. Ahora sí, primera pregunta. ¿El CPU o unidad de procesamiento central es el componente que integra todos los elementos electrónicos internos del computador? En él se conectan las memorias, los buses de datos, etcétera. ¿Falso o verdadero? ¿Quién me ayuda? Yo creo que es verdadero. Verdadero. ¿Enviar? No, desea probar de nuevo, dice. Entonces, ¿sí me gustaría probar de nuevo? Es decir, ¿me está dando un segundo intento en la pregunta? ¿O no? Deseo pasar a la siguiente. ¿Okay? Entonces, pongámosle que sí me gustaría de nuevo. Entonces, falso. Enviar, falso. Muy bien, esta es la respuesta correcta. La tarjeta madre cumple esta función. Ah, el mainboard, ¿ya? Continuar. Siguiente parte, el hardware usado en la industria. Existe hardware especializado, están temas, están videos, más contenido, puntos de venta, team clients, etcétera. Siguiente. Ok, seleccione las características de los team clients. ¿Quién sabe lo que son los team clients o los terminales tontos? ¿Se almacena toda la información en el team client? ¿Utilizan muchos recursos locales para el procesamiento de datos? ¿Utilizan sistemas operativos muy livianos? El servidor central se encarga del procesamiento y gestión de datos. Yo creo que son esos dos, ¿no? Enviar. Su respuesta. ¿Utiliza sistemas operativos muy livianos? Correcto. Utiliza sistemas operativos muy livianos. El servidor central se encarga del procesamiento y gestión de datos. Comentario correcto. El servidor central se encarga del procesamiento. Continuar. ¿Sí? Y tenemos más contenido. Esto sería la navegación de una lección típica, ¿sí? Nuevamente, ustedes están, imagínense todo el potencial que tenemos para hacer aquí, contenido que va a depender de la respuesta. Es decir, en el anterior yo pude haber puesto la respuesta correcta y de acuerdo a eso se iba a un contenido. Y si ponía incorrecta, dependiendo de eso, se iba a otro contenido. O sea, de pronto no era para que refuerce, era para que, dependiendo de eso, yo le doy mayor detalle de algo porque necesito que entonces comprenda. O si no, le digo que continuemos con un nuevo tema, ¿sí? Este sería el caso de una lección bastante bien diseñada. Esta sí tiene bastante contenido, por eso me quería mostrarles. Y nuevamente aquí, obviamente sí va a hacer falta ya un poquito de ayuda de pronto. Esto de aquí, por ejemplo, no lo hemos hecho directamente nosotros. Nosotros en la universidad tenemos un departamento que nos ayuda con el diseño de contenidos. Hay videos que son de YouTube, sí, pero hay videos también que son hechos por la universidad y ahí estas personas son las que se encargan de eso. ¿Se puede configurar que lo regrese al inicio cuando falle luego de un número de intentos? Buena pregunta. A ver, los intentos son pregunta por pregunta. Había una que decía de porcentaje para aceptar que ha terminado. De pronto, poniéndole por ese lado, se podría hacer de que si basado en el porcentaje de avance de la lección y no se ha completado, debe hacer nuevamente toda la lección. Esa podría ser una forma de obligarle a que inicie y lea todo nuevamente. Voy a mostrarles la otra lección que les comentaba. Esta es una lección, esta sí es hecha por mí. Es una lección sencillita, no tiene demasiado video, donde tenemos objetivos, normas generales de la materia. En el siguiente ya le aparecen algunas preguntas, ¿sí? Y aquí lo que le quiero mostrar es, más que las preguntas, que eso ya lo vimos, es el informe. En el informe yo tengo los intentos que han realizado los estudiantes. Esta es una lección que la tengo abierta durante una semana. Los intentos que quiere el estudiante y la máxima calificación es la que se graba, ¿sí? Porque en este caso es una lección donde yo necesito que ellos hayan leído el reglamento de titulación, porque eso es la materia previa a la titulación. Entonces, les pongo que lean el reglamento, hay un resumen del reglamento en los contenidos y están las preguntas sobre ese reglamento. Entonces, miren, aquí hay un estudiante que no finalizó, es decir, empezó la lección y nunca la terminó. Entonces la tengo configurada para que si no la termina no hay calificación. Y tengo estudiantes que empezaron un día, no la terminaron, otro día no la terminó, y en otros días o en otros momentos la empezó y sacó 75%, en otras sacó 85% y en otras sacó 100%. ¿Sí? Acá tenemos de igual manera otro estudiante que empezó y no la terminó, y luego la volvió a hacer, bueno, aquí es al revés, la hizo y la terminó completamente más temprano y más tarde la quiso volver a hacer, me imagino que para mejorar, pero no lo terminó.
Acá lo mismo, otro estudiante, lo empezó más temprano y la terminó. Pudo haber mejorado, no lo hizo, se quedó con 6,62%. Obviamente esto se traduce, si es sobre 10, en que le fue 6,3, ¿no? ¿Sí? Y estos son y yo puedo, supongamos que ustedes deciden hacerle que sea un solo intento. O sea, no pueden hacer en este caso varias veces. Pero sin embargo, vieron que hay un error, vieron que hay, o que los estudiantes les piden, por favor, ayúdenme, pero no quieren eliminar a los demás. Podemos eliminar el intento. Yo puedo poner aquí, este soy yo mismo, ¿no? Sin finalizar este intento. Y acá, con los intentos seleccionados, borrar el intento. ¿Sí? Entonces podemos de esa manera de pronto ayudarle al estudiante por un caso fortuito. Nosotros tenemos una política en la universidad, por ejemplo, personas que tienen, que son de seguimiento de necesidades especiales, personas con discapacidad y todo eso. Entonces, obviamente, con ellos tenemos un tratamiento en este aspecto. De pronto los 20 minutos que se le puso a la lección no eran suficientes para él, entonces de pronto le borro el intento porque ya lo leí una vez, nuevamente inténtalo por favor, ¿sí? Eso, creo que tenemos preguntas, por favor. No, acuérdense, no, la idea, les digo, como siempre les dije la vez pasada, también la semana pasada, no es una capacitación súper formal, son tips que yo espero que realmente les sirva, que lo puedan llevar a uso incluso en sus colegios o instituciones, y que de alguna manera nos colaboramos y nos apoyamos para que en estas circunstancias en las que estamos podamos darle mejor material a nuestros estudiantes. Ok, de las preguntas importadas al clúster. Sí, eso te decía Edgar. A ver, ya te muestro, a ver. En la edición, ¿sí? Déjame ver en dónde estaba, en la otra teníamos, aquí, edición. Había la opción de importar al inicio, pero se me perdió. Aquí creo que está, ahora. Añadir página de contenido, se me perdió el importar. Cuando la lección estaba en blanco, creo que solo al inicio y como cero. Déjame verle. Pero voy a crear una nueva lección rapidito. Porque ahí sí estaba al inicio, estaba eso. Añadir una actividad. Añadir una lección. Agregar. Pongámosle cualquier nombre. Prueba 2. La guardo. Mostrar. Y aquí tenemos importar preguntas. ¿Sí? Al momento que tú importas las preguntas, te van a aparecer todas las preguntas ahí, y luego cuando ya empieces a ordenarlas, ahí sí volvamos bueno, aparentemente solo lo puedo hacer al inicio, por eso no me aparecía esa opción después. Cuando ya vayamos a la lección que estábamos haciendo, yo voy a la edición y yo las puedo mover. Entonces yo tengo todas las preguntas ahí, 10 preguntas. Yo creo los clústeres y luego le voy moviendo esto, le muevo la pregunta dentro del clúster. Por ejemplo, la pregunta que teníamos de capital del Ecuador, la voy a mover y la voy a poner dentro del clúster. Entonces, mover la página aquí. Y ya tengo entonces la página de capital del Ecuador, capital de Perú y capital de Chile dentro del clúster. ¿Sí? ¿Cómo se le da valoración a cada pregunta? Al momento que creé la pregunta, aquí teníamos, obviamente la nota mínima es 1, aquí teníamos la pregunta. Supongamos que tenemos 5 preguntas y es sobre 10, le podemos poner 2 a cada uno, o de pronto habrá preguntas que tengan mayor peso, le ponemos 2, 2, 1 hasta que sumen 10. Eso podría ser una opción para la calificación. Moodle, por si acaso, ustedes pueden poner en la lección, acuérdense, había una nota también de calificación. O si ustedes supongamos que aquí le ponen 3, 3, 1, o sea, sumaría 7. Pero si le ponen que es sobre 10, Moodle ya hace automáticamente la regla, es decir, ese 7 sería 10. Y basado en eso va bajando y poniendo la nota. Porque en la lección general le pusieron que la nota de Moodle es 10, ¿no? Nosotros podemos, sí, justamente, Maris, al inicio le vimos, al momento de crear la lección, voy acá nuevamente, uno puede poner, uno puede generar incluso cuántos intentos tiene la pregunta y cuántos intentos tiene la lección, ¿sí? Entonces yo la lección la puedo dejar abierta, de pronto para que la lean cada vez, y las preguntas solamente tienen un solo intento válido, la primera nota es la que llega, pero sí les permito que sigan contestándola para retroalimentarse, o le puedo tener que tenga varios intentos, y ahí les comentaba que se puede poner que sea el promedio de los intentos o la sumatoria de los intentos. No miento, la más alta de los intentos es ahí. La más alta de los intentos o el promedio de los intentos.
Número de intentos, me preguntaba Mari. Edison, en caso de una evaluación final, ¿no sería necesario poner retroalimentación? Podría ser todo continuar hasta llegar a la última pregunta. ¿Cómo se le da valoración a cada pregunta? Sí, tal con eso ya lo contesté. La valoración la ponemos en cada pregunta. Si no quieres que regresen, no hay problema, le pones que vaya todo siguiente. O aún así, aunque quieran regresar de alguna manera, podemos ponerle que es un solo intento y el primer intento es el que vale. ¿Es posible importar estas preguntas para una evaluación final, sacarlas de las lecciones e importarlas al examen final? A ver, exportar las preguntas que están aquí, no he visto. Déjame ver si al momento que creamos el anterior me permitía. Vamos a ver si está en blanco acá. Prueba 2. Importar, no, exportar no hay. Podemos importar preguntas, sí, eso como les dije, de pronto tenemos en el banco de preguntas alguna categoría que vamos a usar acá, la podemos exportar del banco de preguntas. El banco de preguntas sí permite exportar e importar y le importamos acá para la lección. Pero como vemos son independientes del banco de preguntas, por eso no tiene opción de importar, de exportar preguntas desde aquí. Ok. ¿Qué más? ¿Nadie más? Bueno, si es que no tenemos más consultas, más preguntas, los invito al día de mañana. El día de mañana mi compañero Ángel Jaramillo va a tratar el tema de gamificación. Vamos a utilizar algunas herramientas colaborativas como las wikis. Los foros ya los utilizaron, pero también los habíamos puesto en el título porque obviamente también es una herramienta colaborativa, los chats, de tal manera que podamos utilizar estas herramientas para de pronto hacer una clase mucho más interactiva con los estudiantes al momento de permitirles a ellos que mediante insignias y mediante juegos vayan aprendiendo. ¿Ok? Les agradezco mucho a ustedes, realmente es muy enriquecedor compartir con ustedes. Es más, nosotros también aprendemos mucho. Disculpe, ¿para qué ya se movió lo de los reportes? Esa está para la última, no se ha movido. Esa está en el último viernes. La siguiente viernes es la parte de gestión de calificaciones. Me envían el link para mañana. El link es el mismo, por si acaso. Este mismo link es el mismo. Lo hemos hecho, es una reunión que se repite. Es el mismo link, pero sí vamos a enviarle mañana nuevamente la invitación a los correos que se les ha llegado. Así es. Si es que usted le pone un punto cada una y son 100 preguntas y sobre 100, le va a dar 80 sobre 100 en ese caso. ¿Ok? En el caso de su universidad, ¿cuánto tiempo de clases de videoconferencia dictan? A ver, nosotros tenemos nuestras sesiones de 1 hora, pero hay materias que son de 2 sesiones seguidas y las 2 horas tienen clase. Ahora, hay que tomar en cuenta algo. En el ambiente online no es lo mismo que el presencial. Entonces, muchos profesores obviamente dan su clase, luego les mandan talleres donde a través de las herramientas que estamos usando, Teams o el mismo Zoom, hay cómo hacer grupos para que los estudiantes se reúnan en grupo, realicen alguna actividad, luego se vuelven a conectar a la sala principal y continúan la clase y presentan también los estudiantes. Entonces, estas herramientas se utilizan para que haya no se canse tanto el estudiante de estar las horas, escuche y escuche al profesor. ¿Ok? Muchas gracias a ustedes.